Boa noite, Boa Denis. Boa noite, noite, Sanga. Tashi Dele. Achidele. Tem ainda algumas pessoas entrando. Boa noite, pessoal. Boa Hola, noite. Boa noite. hola, Olá, Carlos. ¿qué tal? Bien. Dina, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Guru Yoga. Vamos iniciar con la prece de Guru Yoga. Vamos a empezar con la plegaria de Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da De la grande corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente Lama Raíz. Oh precioso, concédeme las bendiciones de reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. Dando sequência ao estudo, nós estamos no Maravilha Vamos da, a Maravilhas da continuar Mente Natural, con la lectura del libro 10, Maravillas de la página Mente Natural. 19. A ver en qué página está. E é o momento, então, em que Tenzin Wangyal Rinpoche começa a contar o processo de estudo dele e aprendizagem em Dolange, né, no mosteiro. Estamos en un momento donde E na Tenzin medida Wangyal que Rinpoche eu for passando comenta o texto, eu vou cómo trazendo fue alguns elementos, né, su etapa de da estudio. questão como um todo. Então, recebendo os ensinamentos do Shangshun Nyangyud, o Shangshun Bueno, acá Nyangyud vamos a hablar de todo las enseñanzas del de Samsung Ninshu, ensinamentos, né, que es relacionados ao un ciclo de Dzogchen, enseñanzas então, que tem a ver com o relacionadas reino al de Dzogchen Shangshun, y que tienen que ver con el reino de esse Shenshun, antigo reino un antiguo antecedente reino o Tibete e de onde anterior originou toda a tradição al Tíbet Bon. y donde se E um originó dos la monges tradición mais Bon. velhos em Dolange solicitou ao Uno de los mestre monjes Bon más viejos en Tenzin Dolanche Rinpoche que solicitó desse os ensinamentos a do otro de los Shangshun maestros, Nyangyud, do Dzogchen, do Dzogchen. E perdón que no quando estoy este encontrando la aceitou, página, meu padrasto foi perguntar-lhe se eu também podia receber esses ensinamentos. Ele deu o seu consentimento, dizendo que ao mesmo tempo eu deveria também começar a fazer o Nundro, práticas entonces preliminares ou el padrastro de práticas Rinpoche naturais, pidió si él podía entrar que a también en meditação el monasterio. Shine. Essa é uma característica do Dzogchen eh, na tradição Bon. en el que se enseñaban, Falamos isso no nosso primeiro se encontro. enseñaba el Samsung O Ninshu Dzogchen na tradição Bon, ele é ensinado y logo no eh, início. Nós temos le o dijeron que ensaio sí, que podía recibir las da Missa do enseñanzas Bon y que para ello do mestre debía e comenzar professor al mismo tiempo a Lopon hacer el Tenzin Nondro, que son Rinpoche, las prácticas ele preliminares, recebe a además instrução de de Powa iniciar o Nundro, y meditación Shiné. Poa e Shiné. Shiné, a meditação de Shiné, nós conhecemos aqui La como meditación de Shiné, Shamatha. nosotros la Quem conocemos está más como fazendo Shamatha. os yogas do sonho e do sono, em Los que algum practiquen momento yoga de del uma sueño y vida, del dormir nós discutimos a lo prática de saben Shiné porque e nosotros onde a hablamos y tradição Bon, practicamos com as características dela, esta né, práctica de nós Shiné. praticamos Shiné Shamatha utilizando sería como suporte a letra A tibetana, a letra A una práctica de como uma concentración referência para nós que que la praticamos podemos ver Bon, a veces né, enfocados en la ela letra A concentra tibetana. toda a perspectiva Dzogchen do Bon, a A la vez, la manifestação letra A es muy importante en el Dzogchen, precioso, ela traz essa como que perspectiva
trae la perspectiva de vacío, de luminosidad, desde donde surgen luego las 5 luces de las que también hablamos tanto: luz blanca, amarilla, verde, azul y rojo. Y también le pedían a Rinpoché, cuando él era un niño, la iniciación a la práctica de Powa. Y nosotros también en Limincha hemos tenido retiros con instrucciones de Powa. Y antes o después vamos a volver a tener esas enseñanzas. Geshe Dema, muchas veces, en general una vez por año, nos enseña esa transmisión de la conciencia en el momento de morir. Práctica Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya de Powa. Hay un punto muy importante donde Rinpoche cita a el maestro que lo introdujo en el Dzogchen, y es Lopon Sanche Tenzin Rinpoche. Este maestro ya tiene su renacimiento reconocido, y quien lo reconoce es el propio Tenzin Wangyal Rinpoche. Nació en México con el nombre de Georges René. Esto fue hace muchos años, y él es, es un tulku, el renacimiento de Lopon Sangye Tenzin Rinpoche. Y se está preparando y estudiando en la tradición Bon. Hay un libro de Alejandro Chaul acerca de la vida de este tulku. Podemos buscar después la información y pasarla en el grupo. Este joven, no sé ahora bien la edad que tiene, este tulku está haciendo estudios tanto de Bon como estudios generales, y ese reconocimiento del renacimiento se dio a través de sueños de Rinpoche, de la familia del niño, y en un momento se confirmó a Georges René como renacimiento del maestro Lopon Sanche Tenzin Rinpoche. Rinpoche lo conoció cuando era un niño. Para ser admitido en las enseñanzas, nos pedían que contásemos nuestros sueños a los maestros. Estos sueños servían de señales, pero como algunos practicantes no soñaban, los maestros esperaban hasta que todos pudieran tener un sueño. O sea, todos los niños que querían aprender Dzogchen tenían que tener un sueño. Según los diversos sueños, él recomendaba prácticas de purificación para eliminar obstáculos y para establecer contacto con los guardianes protectores a fin de obtener su permiso para recibir las enseñanzas.
En mis sueños, yo era un inspector de autobús que revisaba boletos, los cuales eran como sílabas A, de color blancas, impresas en el centro. Ahí está mostrando Denis la letra A. Entonces, en el sueño, él soñaba que recibía los boletos de un ómnibus y el boleto era una A impresa. Y a la vez estaban impresas en un papel con los 5 colores. El maestro dijo que era una señal auspiciosa. Un grupo de nosotros, incluyendo a Lopon Tenzin Namdak Rinpoche, comenzamos a recibir las enseñanzas del Santun Ninch. El grupo constaba de 15 monjes y un seglar. Y todos, casi todos, tenían más de 40 años. Yo era el único joven entre tantos adultos. Entonces, Lopon Tenzin Namdak es considerado el maestro de los maestros en este momento. Él cumplió 100 años y él recibió las enseñanzas de Dzogchen junto con Tenzin Wangyal Rinpoche, de el que nombramos antes, Lopon Sankye Tenzin Rinpoche. Después de terminar los 9 ciclos de Nondro, practiqué Powa con otras 2 personas. Practicábamos individualmente. Yo hacía el Powa en la bodega de la casa de Lopon Tenzin Namdak. Y la práctica de Powa implica la transferencia del principio de conciencia en la forma de un tigle a través de una apertura de conciencia, de una apertura en la coronilla. También hice mi retiro en la oscuridad en la misma habitación. Entonces, Powa, en la tradición Bom, se realiza con una visualización de un tigle, una esferita luminosa blanca con la letra A. Y visualizamos que esa esferita de luz con letra A sale por nuestra coronilla. Y en general se dice que los buenos practicantes pueden tener la realización de esta práctica en 21 días. Y cuando una persona tiene la realización, hay señales. Entonces puede haber como un... se ablanda un poco la parte alta de la cabeza en la coronilla. A veces hasta puede salir como una gota de agua de la coronilla, hasta un poco de sangre, una gota. Pero el reconocimiento oficial es cuando hay un pequeño mínimo orificio en el que puede entrar una hierba muy finita. Y el alumno fica con esa hierba en la cabeza como señal de la realización de la práctica de Powa. Entonces, cuando está ese pequeñísimo orificio, se reconoce la realización de Powa.
Quien quiera buscar en videos en YouTube acerca de POWA, hay bastante material explicando y mostrando cómo los maestros encuentran esa señal y ponen esa hierba en la cabeza del practicante. Cuando se realiza POWA para otra persona, por ejemplo, cuando alguien muere, si la práctica tiene éxito, también se abre un pequeño orificio en esa persona que falleció. Entonces es común dentro de la tradición que se haga esta práctica y que también se presente esta señal. Algunos textos dicen que el orificio puede hasta ser del diámetro del dedo meñique, que es por donde la conciencia sale en el momento de la muerte. Es importante que cuando una persona fallece, la conciencia salga por el chakra de la coronilla para obtener un buen renacimiento o para acceder directamente a una tierra pura. Como eu não estava praticando intensivamente, Rinpoche reconhecendo que não estava praticando intensivamente, levou uma semana A Rinpoche le llevó una semana obtener el resultado, que consistió en el ablandamiento de la fontanela y en una pequeña abertura real. Antes que os outros estudantes chegassem, e ele olhou o topo da minha cabeça, mas viu que a parte de cima. Un par de veces antes de que llegaran los otros estudiantes, fui con Lopon Sangye Tenzin, quien al mirar la coronilla vio que aún mi cabeza no se había ablandado. Mis amigos se burlaban de mí, diciendo que mi cabeza era como una piedra. Entonces, Lopon Sangye Tenzin sugirió que practicáramos un poco de POWA en grupo, poniéndome al centro con los monjes mayores a mi alrededor. Bastante significativa também. Então, o Rinpoche foi instruído a viver essa experiência em que todos praticariam POWA. Entonces fueron a hacer esa práctica todos juntos. A la mañana siguiente, Lopon miró y al fin pudo insertar una brizna de hierba que se llama kusha. Então ele conseguiu reconhecer y esa hierba quedó vertical en el hoyo de la fontanela para demostrar que la práctica había tenido éxito. La brizna de pasto tenía unos 30 centímetros de largo y permaneció derecha por 3 días. Algunas veces me olvidaba que la tenía en mi cabeza y sentía una sensación dolorosa cuando me quitaba la ropa y accidentalmente la movía. Y caminaba por la calle, cuando había viento, sentía como una corriente eléctrica se canalizara hacia adentro de mi cuerpo a través de ese pasto. Essa grama ela é inserida nesse orifício, e esse orifício abre no final. Entonces, esa hierba se pone en ese pequeño orificio, crea como distintas sensaciones y sobre todo esa sensación de cómo recibir una corriente eléctrica. En la práctica de POWA hay transmisiones, instrucciones,
iniciaciones. Si nosotros la hiciéramos en un monasterio y con una buena intensidad, en 21 días tendríamos las señales. Uma prática de realização rápida. E é uma prática que a gente não usa, depois que tem a realização, você não a faz. Y esta práctica, una vez que se realiza y se obtiene esa realización, después ya no se sigue practicando, solo en ocasiones específicas. Tanto na tradição Bon como em outras tradições que dão as transmissões de Poa, En la tradición Bon y en otras tradiciones de budismo tibetano, practicamos primero para nosotros y después, si tenemos autorización, podemos practicar Powa para otra persona a los pocos días de que la persona falleció o en el momento del fallecimiento. Nós só praticamos por outro ser, ou humano, ou animal, ou Podemos practicarlo por un ser humano, también por un animal, siempre y cuando tengamos la autorización del maestro que nos dio la transmisión de Powa para otros. Por outro ser, por outra pessoa, sem uma autorização. Mas nesse contexto, e no contexto do Nundro, en este contexto y en el del Nondro, talvez não a transferência de consciência utilizando a força da sílaba P, né, com a injeção da consciência, mas uma prática de visualização, uma prática de transferência dos outros seres e até mesmo bueno, ahí no entendí lo que dijo de... uma terra pura. Depois de Poa, fiz a Después de Powa, meditação hice la meditación Shiné con la A, con Lopon Sanche Tenzin, durante bastante tiempo. Y a través de esta meditación recibí la introducción directa al Dzogchen. La práctica de shamatha, también llamada de calmo permanecer, tiene un papel fundamental en nuestra tradición, porque a través de esa práctica, de esa experiencia, logramos calmar la mente y también podemos reconocer la mente, la naturaleza de la mente. Entonces, Shin está muy asociada al calmo permanecer. En la tradición Bon hay una perspectiva muy específica de shamatha o Shiné. Muchas veces en nuestra tradición se hace con los ojos entreabiertos y con la boca entreabierta. Por eso a veces se pone una toalla en el regazo para que, por si cae agua de nuestra boca o lágrimas de nuestros ojos, y entonces, hecho Powa, también habiendo practicado Shiné, y teniendo sido introducido a la naturaleza de la mente, empezó la enseñanza de Dzogchen. Las enseñanzas de Dzogchen duraron 3 años. Então, cada ano ele avança pouco nos ensinamentos. E é retiro que acontece normalmente ali, depois, no período do Ano Novo, entre Natal e Ano Novo. Nesse período, é o período que ele concede esses ensinamentos. Las únicas interrupciones fueron para ganapuyas y retiros personales.
De hecho, estas eran las enseñanzas Kanye o Kanye muy sagradas, es decir, que los guardianes son muy sensibles a estas enseñanzas. A menudo, aunque un maestro pueda tener el permiso de los guardianes para dar las enseñanzas, si ocurre cualquier ruptura del samaya, de los votos, o hay falta de respeto por las enseñanzas, el maestro recibirá en sueños indicaciones de los guardianes, manifestando su desagrado. Cuando tal cosa sucedía, Lopon Sanche Tenzin interrumpía la enseñanza por 1 o 2 días para hacer la Ganapuya de Shanshun Meri con el fin de purificar nuestras intenciones. Lopon Sanche Tenzin acostumbraba enseñar en su gran casa de retiros en el pueblo de Dolanji, donde está el monasterio. Cerca de ahí se podía ver a un grupo de 5 monjes estudiando lógica y debatiendo durante los intervalos de los rituales monásticos. Yo los miraba con emoción. Como no podía participar con ellos, me fascinaban sus gestos y movimientos. En el entrenamiento monástico de lógica, el debate hace parte y hay ciertos movimientos con los brazos, aplaudiendo, y se hace casi parece teatral. Entran en una discusión, pero que es una forma de aprender y de aprender a argumentar. Entonces él veía ese entrenamiento y se entusiasmaba. Cuando les dije que yo estaba aprendiendo acerca del Dzogchen, ellos no podían entenderme. Y cuando ellos me dijeron qué era lo que debatían, tampoco yo pude entenderlos. Entonces, los que estaban haciendo el debate estaban en una perspectiva más sútrica, de lógica, de razonamiento, y el Dzogchen más directamente de la experiencia. Estas personas luego se convirtieron en geshes al mismo tiempo que yo, así como el maestro que me enseñó a leer y escribir. Porque Tenzin Wangyal Rinpoche estaba estudiando con profesores de él. Então, ele é bastante jovem, mas ele está num treinamento em que tem muitos monges já mais velhos. E ele está ali. Lopon Sanchen Tenzin no solo era muy versado en el Dzogchen, también había estudiado por muchos años en el monasterio Drepung de la orden Gelupa, así como con maestros de otras escuelas budistas tibetanas. Era muy estricto y enseñaba de una manera muy directa y clara, haciendo las cosas comprensibles sin necesidad de usar demasiadas palabras. A menudo, con el solo hecho de estar en el grupo, se hacía más fácil entender las enseñanzas. Después de terminar este ciclo de enseñanzas, discutíamos sobre lo que deberíamos hacer a continuación. Para entonces, Lopon Sanche Tenzin no tenía muy buena salud física
Así que los estudiantes le pidieron recibir de nuevo el Samsung Ninchu, como lo requieren las instrucciones tradicionales. Lopon comenzó nuevamente con las biografías de los maestros del linaje, con las que se aprende el significado de la práctica y sus resultados durante la vida de los maestros. Luego, como no pudo continuar, dijo que deberíamos parar en ese punto. Añadió que era una buena señal que ya hubiéramos comenzado y que ahora continuaríamos recibiendo las enseñanzas de Lopon Tenzin Nandak, el segundo profesor de Tenzin Wangyal Rinpoche, Lopon Tenzin Nandak. Le dijo a Lopon Tenzin Nandak que debía tomar esa gran responsabilidad, indicándole con precisión que diera igual importancia a todos los aspectos de la enseñanza, como el dibujo de los mandalas, etc. Lopon Sangye Tenzin murió unos meses después, en 1977. Entonces, Tenzin Wangyal Rinpoche está contando en este capítulo cómo recibió sus enseñanzas, primero de un maestro y luego del que sigue siendo su maestro hasta hoy en día. Seguimos con otro título, Mi vida con Lopon Tenzin Nandak. Recuerdo cuando Lopon Tenzin Nandak llegó a Delhi por primera vez. Lo fui a saludar con varias personas y de inmediato me sentí conectado a él. Después de algún tiempo, me llamó y me dijo que uno de sus discípulos cercanos, Sherab Sultrin, estaba enfermo y necesitaba ayuda. Me pidió que me quedara en su casa para ayudarlo. Una mañana, Lopon Tenzin Nandak me llamó y me habló acerca de un sueño que había tenido. En la forma de un hombre negro, la deidad Midu Shyampa Trampo había venido a su habitación. Había abierto una cortina divisoria Hay algún micrófono, me parece que debe estar abierto. Y había apuntado hacia mí, diciendo: deberías cuidar a este joven, será de mucho beneficio en el futuro. Lopon dijo que este era un sueño importante y añadió que, como esta deidad estaba conectada Walse Gampa, una de las 5 principales deidades tántricas Bom, y como yo estaba conectado como estas 2 deidades, debería hacer sus prácticas más asiduamente. Entonces, Tenzin Nandak tuvo un sueño en el que uno de los guardianes señala a Tenzin Wangyal Rinpoche y le pide que lo cuide, que sería alguien muy útil en el futuro. Lopon Tenzin Nandak me cuidó como un hijo mientras vivía en su casa. Dormíamos en la misma habitación, me cocinaba e incluso cosía mi ropa. Al principio
vivíamos solos. Luego llegó a vivir con nosotros un monje llamado Abo Tashi-Tsering, que se ocupaba de cocinar. Más adelante, otros 3 jóvenes vinieron a vivir con nosotros. A menudo, Lopon se refería a nosotros como sus 4 hijos sin madre. Hacía ese chiste. Uno de estos muchachos fue mi condiscípulo en la escuela de dialéctica y nos volvimos amigos cercanos. Él es Geshe Nima Wanchal, que acompañó a Lopon a Occidente en 1991. Es un Geshe que si lo buscan también él tiene su propia sangha. Cuando fui a vivir por primera vez con Tenzin Nandak, él ya era un Lopon. Lopon es maestro. Asistió a las enseñanzas de Lopo Sanche Tenzin porque quería refrescar y mejorar su comprensión del Dzogchen. Acostumbrábamos ir juntos a las enseñanzas e iniciaciones. Si bien recibí las enseñanzas formales Dzogchen del Sanchun Ninshu, mi primer maestro, cronológicamente hablando, Lopon Sanche Tenzin, la mayor parte de mi crecimiento personal tuvo lugar en el periodo que pasé con mi segundo maestro, Lopon Tenzin Nandak. Desde mi adolescencia temprana hasta que me convertí en un joven adulto, mi vida entera transcurrió en la presencia de Lopon. Era mi padre, madre, amigo, maestro y guardián. Fue una manera extraordinaria y maravillosa de crecer, física, emocional y espiritualmente. Además de las sesiones formales de clase, ahí está pidiendo que alguien cierre el micrófono. Entonces, él fue mi padre, madre, amigo, maestro y guardián. Fue una manera extraordinaria y maravillosa de crecer, física, emocional, espiritualmente. Además de las sesiones formales de clase, todos los instantes que pasaba con él eran enseñanza. Mientras estaba viviendo con Lopon Tenzin Namda, que yo conocí a Namkhai Norbu Rinpoche, que es un profesor Nyingma que enseña abiertamente el Dzogchen, que creó una comunidad de Dzogchen. Fue un maestro que estuvo en Brasil, en Argentina también. Lama Santem lo invitó a Namkhai Norbu a Brasil y probablemente algunos de nosotros tuvimos el privilegio de recibir enseñanzas de Namkhai Norbu Rinpoche. Y ya en los últimos años llegó a hacer transmisiones por internet. Entonces, ahí fue que conoció a Namkhai Norbu Rinpoche, que había venido a recibir la iniciación Namkhai Norbu Rinpoche vino a recibir la iniciación de Samsun Meri de Lopon en un momento en el que él viajaba por la India con un grupo de italianos que estaban haciendo una película sobre medicina tibetana. La iniciación de esta deidad
es necesaria a fin de estudiar y practicar las enseñanzas Sansun Ninchu de Norbu Rinpoche me atrajeron su gran apertura y sus esfuerzos por presentar la práctica de Dzogchen en Occidente y particularmente la ausencia en él de prejuicios culturales en contra de la religión Bon. perspectiva de ensinar e aprender com o bom, já dentro Entonces, de uma tradição, de uma lógica, uma logicidade mais rimé, em que as linhagens se puede decir que había una lógica más rimé, más de complementación de un linaje con otro, una tradición con otra, y Namkhai Norbu fue a recibir las enseñanzas del Bon, y ahí surge una amistad que perdura entre Tenzin Wangyal Rinpoche y Namkhai Norbu. do Dzogchen. Namkhai Norbu Rinpoche, dentro da tradição, tanto Nyingma como Bon, Ellos dos vai se apresentar como um grande estudioso, e ele vai, de alguma forma, son grandes estudiosos. de um modo bastante claro as contribuições do Bon para o budismo e principalmente as Y Namkhai contribuições do Norbu Bon para o Dzogchen, que surge posteriormente nas tradições budistas, né, principalmente aí na Nyingma, com uma origem bastante consolidada no Bon. Digamos, llega a conocer bien el aporte de la tradición Bon en el Dzogchen. do Dzogchen. E como alguns personagens que recebem nomes distintos nas duas tradições, Y, no caso Garab Dorje, né, que é y por ejemplo, hay deidades Dzogchen, seria a como mesma Garab Dorje, pessoa tanto no Bon como Garab Yungdrum, como que também sería na tradição budista com o nome de Garab Dorje. no me acuerdo el nombre que tenía en la tradición Bon, Garab Dorje. Bom, vou abrir a palavra para que a gente possa discutir um pouquinho. Em, Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. bueno, si alguien tiene algún comentario o quiere alguna aclaración, Da introdução dos ensinamentos este capítulo que leímos es como que é a biografia el comienzo professores, né? del estudio de Dzogchen Então, esse primeiro capítulo de Tenzin Wangyal Rinpoche y a la vez de sus está profesores. falando da biografia, da história, de como Y Rinpoche recebeu os ensinamentos. por una o Lá dos no capítulo semanas más a gente entra vamos a seguir na hablando de tradição e no Dzogchen. las biografías y luego ya entraremos directamente Se quiser fazer algum comentário, en el estudio alguma del Dzogchen. questão. Boa noite, Denis. Paulo, vem. Por gentileza, quando o Paulo Rinpoche, está haciendo una pregunta. que recebeu a introdução direta do Dzogchen, fazendo Cuando o Rinpoche Shiren, dice que recibió la isso introducción directa significa que del ele Dzogchen, teve, assim, nesse momento, acesso eso significa que en ese à natureza momento essencial da mente, a Rigpa, él isso? tuvo un acceso a la naturaleza de la mente. ¿Es O eso? Dzogchen é essa El Dzogchen, parte desse reconhecimento da parte natureza pura da mente. del reconocimiento de la naturaleza Então, pura de la o mente. Dzogchen, ele parte desse reconhecimento, né? E o Lama Raiz é aquele que Y el Lama Raíz pela primeira es vez el que muestra mente, esa e a naturaleza partir pura de la daí se mente. reconhece essa Y natureza ahí pura da mente. el Então, esse estudiante acaba reconoce sendo considerado esa naturaleza de la mente. é o primeiro professor. El primer maestro Relativa a que Dzogchen. te da, Do Tantra, do que te Sufismo, muestra vai ser um pouco diferente. o te introduce en esa naturaleza es considerado tu Lama Raíz. A natureza pura da mente, e pelos ensinamentos dele, pela transmissão dele, você foi capaz de reconhecer. A través de su enseñanza, de su transmisión, E a partir desse puedes momento, reconocer desse reconhecimento, que o esa Dzogchen
naturaleza. começa a se dar. E o que Tenzin Wangyal Rinpoche está dizendo? Eu consegui Tenzin Wangyal Rinpoche reconhecer dice a natureza pura que consiguió da mente tal e qual ela é, reconocer la naturaleza pura de la mente cuando practicaba shamatha, Shiné, né, sob cuando practicaba as Shiné, orientações de Lopon Sandin Tenzin, con las indicaciones o primeiro de professor dele. Lopo Tenzin Então, Namgar é ali Rinpoche. naquela prática que ele reconhece a En natureza esa pura práctica, da mente. él Não é reconoció la os naturaleza pura de la pensamentos que mente, surgem, mas sim o que no olho es los que pensamientos, está por sino trás do olho que vê os pensamentos surgindo. el ojo Uma coisa é a gente falar que ve sobre los isso de pensamientos. forma inteligível, Y una racional, cosa es que nosotros estemos hablando de esto, ou como eu estou diciéndolo, tentando dizer. como lo Outra estoy coisa intentando é fazer explicar a ahora, experiência disso, y otra cosa es hacer la experiencia de eso, que é a experiência da natureza da mente. la Então, experiencia o de la que Rinpoche naturaleza está de la dizendo mente. foi ali, fazendo Rinpoche dice, ahí, en esa práctica de Shiné, essa iluminação, yo tuve esse esa reconhecimento visión, esa iluminación, durante a prática ese reconocimiento. de shamatha e Shiné. Obrigado, Denis. Ficou claro? Ficou claro, sim. Há uma perspectiva, e é interessante ela, porque também no bom, de alguma Hay una forma, o perspectiva Nondro está presente. en el Bon, por ejemplo, la práctica de Nondro está presente, Que antecede o Dzogchen, mas uma base no que una práctica complementa como o Dzogchen. que antecede al Dzogchen, pero sí Tem essa característica una de base que da ligar un fundamento, que sostiene. E é claro que Shiné está ali no Nundro, Poa também Y Shamatha y Shiné o ciclo do Nundro. está en el Nove ciclo de ciclos do Nondro, Nundro, tem ali uma prece, Powa tem también, Poa, mas a prática de Poa, que é essa prática de transferência de eh, consciência, y la práctica de Powa, que es la foi práctica de la uma das transferencia de questões que o conciencia, professor dele pediu que ele realizasse fue antes una de de las aprender o prácticas Dzogchen. que le pidieron a Rinpoche que aprenda antes de comenzar con el Dzogchen. Obrigado, Denis. Obrigado, Ana. Ô, Denis, Pois não? Oi, Charles. tudo bem? Na verdade, é só um comentário só. Charles, quiero hacer un Há comentario. 20 anos atrás, quando eu tinha ouvido falar sobre o Nokai Norbo, Dice, hace um 20 años amigo cuando meu escuché hablar de Nankai ele tinha Norbu, uma foto, ele está até presente na sala, é o Vasconcelos, e ele participou das quizás iniciações está que presente o Nokai ahora, Norbo teve no Brasil aqui, él e eu recibió tento identificar, assim, enseñanzas né? e iniciaciones de Nankai Só que Norbu. demorou 20 anos para esse ensinamento chegar até mim agora, né? Através dessa. Ele me deu esse Y, livro também. E me deu outros livros também dos y mestres bueno, Malgno. 20 años después, E ahora estoy agradeço a ele, a escuchando otra você vez, e toda a SAM por estar chegando está esse llegando esta ensinamento. enseñanza ahora E eu a também mí. a foto Estoy do muy Norbo, que eu agradecido acabei ganhando também dele também. Uma fica no y meu muy quarto agradecido e a outra fica pendurada no outro con lugar. Nankai Porque Norbu. o pessoal vem no espaço aqui e pergunta quem, né? Eu falo que é o mestre dos outros, Yo não tengo falo nada, su, né? su foto Mas en eu mi altar, tenho uma identificação muito forte e sou muito agradecido a todos aí, tá bom? Grande abraço así aí. que bueno, les agradezco. Obrigado, Agradezco obrigado, mucho a todos. Charles. Obrigado, Vasconcelos, né, por ter também Gracias y gracias transmitido Vasconcelos, isso para o Charles. Charles, esse que le ha ponto é transmitido muito eso a importante, Charles. porque os ensinamentos Es un punto muy chegam importante sempre lo que quando eles têm dijiste, que chegar. porque las enseñanzas llegan cuando tienen que Sempre na llegar, hora certa. llegan Sempre siempre en el chegam momento porque cierto. esse momento, né, as condições kármicas, Las elas se condiciones reuniram kármicas para se que reunieron esse karma amadurecesse agora. para que Isso ese é karma fantástico, madurara mas ahora y eso es porque enquanto é maravilloso. tempo a gente pode ficar procurando, pode ficar Porque a tentando, veces podemos e eles não buscar, chegam até nós. intentar y las Mas cosas no quando é llegan. tempo, eles Pero cuando es surgem, el eles brotam, tiempo, eles aparecem. ellas aparecen, surgen. E é muito interessante porque cada um de nós aqui vai ter uma história Y es muy muito próxima interesante com isso, né? porque cada uno Tem tiene su momento historia de con respecto a chamada. eso. Oi, Hay un Gisele, momento tudo bem? Obrigado, en que Charles. las enseñanzas aparecen. Oi, boa noite.
feliz em revê-lo, em ver o pessoal aí. Eu tenho uma pergunta Eh, sobre o POA. Giselle va a Quando hacer a una gente faz pregunta transferência de acerca de POA. consciência, essa consciência vai para onde? Porque se a gente Dice, resolve cuando se o hace la POA, transferencia de ela conciencia, ¿a vai dónde ficar va la para onde? conciencia? Ela vai, fica quanto tempo? Vai para onde? Volta? Como é que é isso? Porque na ¿Cómo es eso? acupuntura tem um ponto nesse local aí, Porque en la na coronilla, acupuntura é um dos pontos mais hay un importantes da punto acupuntura. ahí, creo que en la A coronilla, muy transferência de importante. consciência, quando nós ainda estamos vivos, é como La se nós transferencia de abríssemos conciencia, cuando uma estamos salida. vivos, es como si Como se você abriésemos abrisse o la portal. salida, como si Então, abriésemos a un portal. visualização de POA é Entonces, la o visualización de canal POA central es abre-se, a el canal consciência central, que es vai ao Nirmanakaya, fino como si fuera el lápiz que él depois tiene. vai ao Sambhogakaya, Primero passa sale la pelo conciencia, Nirmanakaya, dentro da tradição va al né, Nirmanakaya, al Bom, Sambhogakaya, luego al Dharmakaya. esqueci o nome agora da Dentro deidade. de la tradición Bon Já lembro. hay una deidad Era o abade do mosteiro que ahora de no nos Menri. acordamos, Depois vai alguien que era el abad del a, monasterio de Menri. a emanação da sabedoria no Sambhogakaya. Luego va a la emanación de sabiduría. Gente, minha memória tá ruim demais agora. No nos estamos acordando el nombre, yo Mao tampoco me Esseng. los acuerdo. Quem me ajudou aqui? Lina? Mao Zedong, no. Não, quem foi? Errou, obrigado. Mao Esseng e depois a Kuntum Zampo. Então, na Y tradição después Bon, Junto Sampo. aos três níveis. Entonces, Porque en la tradición Bon es a los tres niveles. sincretização de Mao Esseng com Manjushri, eu acabo Las- roçando que quase ser o Manjushri. eh, Mao Esseng la sincretización de Kuntum Zampo. Mao Zedong A con consciência, Manjusri, Gisele, bueno, ela cada uno con el retorna equivalente ao local dela. Inclusive, a última en cada prática, linaje. ela retorne e o fechamento do topo da cabeça tem uma sílaba. Entonces se hace esa práctica para la que la de volta. conciencia salga Então, nós fazemos en a esas tres transferência, etapas y luego e hay essa una vuelta. transferência, enquanto estamos vivos, é uma transferência de treino. É o treino para a transferência. Entonces, mientras estamos vivos, Diz a practicamos. tradição que na invasão dos chineses, Dice la tradición que en la muitos invasión monges utilizaram a prática de POA de China, para morrer Tíbet, efetivamente transferir muchos a monjes consciência hicieron esa práctica para esses níveis directamente, de iluminação, llevaron su conciencia a salir assim, fazendo POA, para que os chineses não tivessem o karma de matar para que los chinos no tuvieran el karma de haber matado porque esse karma para o practicante, chinês seria muito ruim porque dentro da tradição. Então, por dentro de la fim, tradición ese karma sería terrible. tradição que muitos monges, pela prática Entonces de POA, dicen transferiram sua que consciência. muchos monjes E assim, hicieron esa práctica de POA, de transferencia de conciencia, durante a invasão. durante la invasión. É claro que isso há um domínio total e completo de vários Pero aspectos. bueno, para eso hay que tener un dominio y una experiencia muy grande. Também dos ventos, né? Eh, Assim como el a cuerpo, de los vientos, do corpo de arco-íris, né? A prática está tão desenvolvida que o praticante ele consegue dissolver esse corpo físico. y bueno, cuando todo esa processo práctica aumenta y aumenta, da prática e domina el practicante dos puede elementos disolver do corpo. directamente y por completo a su Então, a cuerpo prática de POA é en essa luz, realização en que arco o iris. Wangel Rinpoche trouxe para a gente leu há pouco, ela se manifesta como esse orifício ali no topo da cabeça. Entonces, como decíamos al principio, A consciência volta. en la práctica de POA está la realización cuando se puede colocar esa hierba en ese pequeño orificio, Mais alguém? pero luego la persona sigue su vida normal. Bom, então nós dedicamos e continuamos na próxima semana. Dedicação. Dedicación. Pura, realizada por meio das três Toda portas, virtud pura para o bem realizada por medio de las tres dos puertas, seres do yo dedico Santíssimo al bienestar de todos los seres de nuestro reino, todas as aflições
habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los tres venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Em 5 minutos voltamos então para os yogas do sonho e do sono. Bueno, en 5 minutos continuamos. Tchau, tchau. Adiós.